En el oscuro y siniestro mundo de los hospitales, los pasillos silenciosos y las habitaciones desiertas guardan secretos aterradores. Te sumergirás en la sombra de 4 relatos terroríficos, donde la línea entre la vida y la muerte se desdibuja y los gritos de agonía resuenan en cada esquina. Los misterios que se echan en estas instalaciones médicas te mantendrán al borde de tu asiento, preguntándote si estás verdaderamente a salvo en el lugar que debería curar tus males. Incógnita paranormal. La autopsia. La siguiente historia fue contada por residentes de medicina que ingresaron a una autopsia, sin imaginar el tremendo susto que se llevarían. Era una tarde cualquiera dentro de la morgue y un grupo de residentes de medicina tenía programada una autopsia con su docente, la cual sería parte de su formación y también de su extensa práctica dentro de la medicina forense. Sin embargo, esa tarde ocurriría algo inesperado. Una vez dentro de la sala, el docente le comunicó al responsable de la morgue que llevara el cadáver de una persona que había fallecido días atrás. Esto con el objetivo de hacerle una autopsia, la cual fue solicitada por medicina legal. Bajo la fría y cruda luz de las lámparas quirúrgicas, los estudiantes se adentraron en la sala de autopsia. Allí, su inquebrantable mentor, el profesor de medicina forense, supervisaría su formación y práctica en el mundo de la muerte. Sin embargo, esa tarde, un oscuro misterio se cernía sobre ellos. En medio de un silencio sepulcral, el responsable preparó la sala, como le había indicado el profesor docente. Con solemnidad, el cuerpo yacía sobre la mesa de acero inoxidable en el centro de la sala. Los médicos en formación se acomodaron, ansiosos por aprender, mientras observaban el proceso con la atención aguda de quienes saben que están a punto de cruzar los límites de la vida y la muerte. El docente comenzó a describir los procedimientos habituales. Mientras se disponían a abrir el cadáver con la frialdad de la ciencia, algunos médicos observaban con ojos inquisitivos, mientras otros asistían al maestro en su tarea. Entonces, en un giro inesperado y terrorífico, la muerte misma desafió a quienes creían conocerla. El cadáver, como si hubiese sido poseído por una fuerza desconocida, se irguió sobre la mesa de un solo movimiento. Los ojos, antes vidriosos, se abrieron, la boca se entreabrió y un siniestro suspiro salió de sus labios inmóviles. El cadáver permaneció en esa posición por unos eternos segundos antes de colapsar nuevamente sobre la mesa, retomando su inerte condición. El asombro y el horror se apoderaron de los médicos. Algunas doctoras, presas del pánico, emitieron gritos desgarradores mientras se desmayaban en su desesperado intento por escapar de la pesadilla que se había materializado frente a ellos. El docente, momentáneamente petrificado, observó el cadáver que había desafiado las leyes de la naturaleza. El cuerpo médico, por su parte, con manos temblorosas, intentó encontrar signos vitales en el cuerpo, aunque sabían de antemano que era imposible, debido a los días que llevaba sin vida, pero debían descartar toda posibilidad de explicación lógica. La sala quedó impregnada con un olor nauseabundo después de aquel espeluznante incidente, como si la misma muerte se hubiese manifestado con su putrefacción característica. Con el tiempo, las doctoras recuperaron la compostura, pero ninguna de ellas se atrevió a quedarse en la sala después de lo ocurrido. Era comprensible, pues habían sido testigos de algo que desafiaba toda explicación científica y lógica. Desde ese día, el equipo médico jamás pudo hallar una respuesta a los oscuros eventos que habían presenciado. Los momentos de terror que vivieron en aquella sala de autopsias se convirtieron en un enigma no resuelto, un misterio insondable que les perseguiría para siempre en sus pesadillas más profundas. El gato negro. Cuando pasé la rotación de ortopedia y traumatología en el Hospital Roberto Calderón de Managua, sucedieron cosas extremadamente extrañas durante los turnos médicos. Sucede
que en los turnos de servicio de ortopedia no son tan cansados como en otros servicios médicos, y había ocasiones, sobre todo en los días de semana, en los que se podían tomar pequeños descansos después de la medianoche. La sala de emergencia de ortopedia se caracterizaba por tener el aire acondicionado más alto, es decir, más helado de lo normal, lo cual le agradaba a la mayoría de personas. Sin embargo, en mi caso me incomodaba bastante, por lo que cuando había chance de tomar un receso y el residente de ortopedia lo permitía, yo prefería ir a apoyar un poco el área de consultas de emergencia o ir a la sala de descanso médico, la cual quedaba en el ala norte del hospital. Dicha sala era famosa porque, según se decía, asustaban a los que llegaban por ahí después de la medianoche, aunque en realidad a cualquier hora podían ocurrir sucesos extraños. Dentro de las historias se mencionaba que mientras unas doctoras estaban en la sala de descanso de mujeres, les abrieron las llaves de los baños. A otras les cerraban las puertas de acceso y cuando ellas iban a ver no encontraban a alguien, por lo que preferían llegar hasta el día siguiente para bañarse o cambiarse de ropa para asumir su labor diaria. En una ocasión, eran como las 2 de la madrugada cuando decidí ir a la sala de descanso y me recosté un poco. Sin querer, me quedé un poco dormido, producto del extenuante trabajo del día. No obstante, algo me despertó por sorpresa. En ese momento sentí como si algo estaba encima de mí y podía sentir el aliento de eso en mi cara. Al despertarme, mi sorpresa fue mayúscula al ver prácticamente en mi cara un enorme gato negro, el cual me miraba fijamente con sus centelleantes ojos en la oscuridad. Al levantarme, el gato no huyó, más bien se quedó a mi lado, como si quisiera decirme algo, mirándome fijamente. Posteriormente, se marchó del lugar. Días después, escuché el comentario del personal de enfermería que hablaban de un gato negro, el cual aparecía ocasionalmente en las salas del hospital y se le subía encima del pecho a algunos pacientes que estaban dormidos o descansando. Si la persona reaccionaba, era indicio de que se iba a recuperar sin problemas. Si por el contrario, la persona seguía durmiendo, esta empeoraba su condición médica y fallecía irremediablemente. En lo personal fui testigo de un par de casos en los que los médicos de base habían autorizado el alta médica a los pacientes y de pronto, sin aparente explicación, morían repentinamente de un infarto. Las enfermeras de turno habían percibido al gato encima de los pacientes y ellos no se despertaron ante la presencia del animal. ¿Fue esto coincidencia o misterio? ¿Realmente el gato podía inferir o determinar el destino de una persona? La misteriosa presencia del gato negro siguió pasando desapercibida para la mayoría de personas, mientras que para los más viejos trabajadores del centro hospitalario significaba la posibilidad entre la vida y la muerte para el paciente al que visitaba el gato negro. El extraño de la sala de descanso. El siguiente relato nos llega del Hospital Roberto Calderón, precisamente ligado al área de descanso médico. El relato es el siguiente. En una ocasión estaba de turno en la noche en el área de preemergencia y a eso de la 1 de la mañana decidí ir al área de descanso para tomar una pastilla para el dolor de cabeza, el cual desde la mañana me tenía con bastante problema y no me dejaba trabajar en paz. Me tomé el medicamento y me recosté un poco en la cama para quitarme lo aturdido cuando de repente escuché en la entrada unos pesados pasos que entraban lentamente. Tan lentos eran los pasos que llamaron mi atención. Supuse que era algún colega súper cansado que llegaba buscando un poco de descanso y decidí ver de quién se trataba. Pero en ese instante miré pasar rápidamente a una persona de civil, con camisa naranja, mejor dicho, solo vi parte de su tronco y brazo izquierdo mientras entraba a los servicios higiénicos. Ya estaba dispuesto a irme nuevamente al área de trabajo cuando recordé la ropa que llevaba esa persona, una camisa color naranja, por lo que aparentemente se trataba de un familiar de un paciente, porque en definitiva al personal médico y de enfermería no se le permite andar de civil. Así que esperé que saliera del servicio para indicarle que no podía estar en esa zona, pues estaba destinada para el personal médico. Esperé mientras veía que la persona bajaba la llave del servicio
Abría la llave del lavamanos y cerraba la puerta del baño. Pero ¿cuál sería mi sorpresa al no ver a alguien pasar hacia la puerta de salida? Yo me encontraba de frente al paso entre el baño y la puerta de salida, y me extrañó que esa persona no haya salido del mismo. Así que decidí ir a ver si todo estaba bien, y toqué la puerta del baño, sin obtener respuesta alguna, por lo que llamé en voz alta y tampoco obtuve contestación. Así que decidí abrir la puerta, y para mi asombro, no había persona alguna dentro del baño. ¿Dónde se había metido el individuo que entró al baño si no pasó frente a mí? ¿De quién se trataba? Según referían algunas enfermeras y médicos que tenían tiempo trabajando en el hospital, a algunos les pasó igualmente. Escuchaban entrar a alguien y cuando iban a ver, no encontraban a alguien. Incluso algunos le mencionaban sus nombres y les provocaban mucho temor y optaban por no ir a esa habitación, y si lo hacían, iban acompañados. ¿Crees tú que existan espíritus perdidos en esta dimensión que anden penando por los pasillos del hospital, o solo es parte del cansancio y agotamiento producto del intenso trabajo del personal médico? Tú tienes la última palabra. La mujer de las pilas. El siguiente relato nos llega desde el municipio de San José de Cusmapa, departamento de Madrid, en la zona norte de Nicaragua, lugar donde un joven médico, sin darse cuenta, tuvo una inquietante experiencia. Hace muchos años atrás, cuando no habían condiciones para que el personal médico de turno se quedara en el centro de salud, se solía estar de turno al llamado, es decir, si había una emergencia médica se asistía a atender la situación, y cuando se daba de alta al paciente, el personal regresaba a su domicilio. En cierta noche, a eso de las 11 de la noche, el personal de turno fue llamado para asistir a un paciente, el cual tenía un cuadro estomacal leve. Después de rehabilitar al paciente, el médico le dio de alta a eso de la 1 de la madrugada, no sin antes ir al área de farmacia, que queda en la parte trasera del centro. Al venir de regreso, escuchó un susurro proveniente de la sala contigua a farmacia. Se detuvo un momento y no pudo ver a alguien. Sin embargo, se regresó a cerrar la puerta, pues estaba inexplicablemente abierta. El médico verificó que no hubiese a alguien y volvió a cerrar la puerta para despachar al paciente, que junto a la enfermera de turno se marcharon camino a sus hogares. De igual forma, el médico se encargó de cerrar el centro de salud y enllavar la entrada del mismo, y empezó a caminar hacia su casa, la cual quedaba bastante retirada y debía pasar varios tramos a oscuras. Al pasar por la calle que da a las pilas de agua, sintió un escalofrío grande recorrerle el cuerpo y lo asoció al frío intenso que hay en la zona. Siguió su camino y llegó a su casa, disponiéndose a descansar. A la mañana siguiente todo transcurrió normalmente, hasta que una señora vecina alertó al doctor sobre lo acontecido en la madrugada. Ella estaba haciendo labores de desgrane de maíz con algunos miembros de su familia cuando pudo observar lo ocurrido, situación de la cual el médico no se percató. Ellos vieron llegar al doctor cuando ingresó a la farmacia, y al salir de ahí salió una mujer de blanco que creyeron era una enfermera, pero al fijarse bien tenía vestido blanco, por lo que pusieron atención a lo que estaba ocurriendo. Después que el doctor regresara a cerrar la puerta de la sala anexa a farmacia, él se dirigió hacia la salida del centro de salud, mientras que nuevamente salió la mujer de blanco siguiendo lentamente al médico. Al doblar la esquina y tomar calle abajo, la mujer salió del centro de salud y seguía los pasos del médico, quien seguía avanzando camino a su casa, y justamente al llegar a la zona de las pilas, pudieron ver que la mujer se dirigió hacia las escaleras, bajándose a las pilas. Justo en ese lugar fue que el doctor sintió un gran escalofrío en su cuerpo, por lo que aceleró el paso, pero no volvió a ver hacia atrás. La situación fue por demás extraña, porque tanto la puerta del portón como la principal del centro de salud fueron cerradas con llave, así que era imposible que alguien pudiera entrar o salir de ellas sin las mismas. Siendo así, ¿quién era esa mujer que siguió al médico? Mucho se ha hablado de una supuesta mujer de blanco que algunos pobladores han observado lavando ropa en las madrugadas en las pilas, con la misma descripción, y que dichos pobladores refieren no conocer. Algunos refieren que es un alma en pena que vaga por el sector del centro de salud y las pilas,
pero que no es buena idea acercársele ni hablarle, pues podrías perder algo más que la cordura. Los hospitales, con su aura de curación y esperanza, se transforman en escenarios siniestros, donde los horrores más inimaginables cobran vida. Ahora, al terminar este relato, recuerda que incluso en los lugares más iluminados por la ciencia y la medicina, la oscuridad acecha. ¿Estás dispuesto a desvelar los secretos que se ocultan en las sombras de un hospital? Te invitamos a compartir tus propias historias de terror relacionadas con hospitales. ¿Has experimentado algún evento inexplicable en uno de estos lugares de curación? ¿Conoces a alguien que haya tenido un encuentro sobrenatural en un hospital? Déjanos tus comentarios y experiencias en la sección de comentarios o comparte tus historias en nuestro correo electrónico. La oscuridad de los hospitales guarda secretos insondables y juntos podemos arrojar algo de luz sobre ellos. Nos vemos en el próximo relato.